Muy buenos días, mis amados hermanos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos muy buenas noticias. Pues nuestro gobierno ha autorizado ya el semáforo anaranjado y eso nos da la posibilidad desde el próximo domingo podernos congregarnos, mis amados hermanos. Así que estemos orando para que el semáforo no cambie y nos podamos ver presencialmente a partir del próximo domingo. Gracias a Dios, mis hermanos, oremos, ayúdenme a orar por ello también, porque sabemos cómo está cambiando esta situación. Así que, hermanos, alegrémonos porque nos volvemos a congregar. Muy bien, vamos a pasar al tema de una manera directa. Prácticamente el domingo pasado se ocupó la gran parte de la enseñanza para dar una introducción que era necesaria. Y sé que ya muchos pues están esperando con ansias todo lo que tiene que ver con lo que vimos el domingo pasado, pero era necesario. Y vamos a empezar de alguna manera con una pequeñísima introducción, porque también es necesario para pasar a lo que sigue. Y esto a razón de que porque la reciente pandemia ha destruido muchas vidas, ha robado muchos trabajos y amenaza el sustento de muchas familias. Precisamente, y tal vez en esta crisis, eso que se ha estado padeciendo te ha hecho pensar en Dios por primera vez en mucho tiempo de manera real. Tal vez lo que se está viviendo en el mundo entero, estés pensando de verdad que en las profecías de la Biblia, cada una se están cumpliendo al pie de la letra. Y para empezar en este tema, lo que debemos de aprender correspondiente a eso es que cada día puede ser el último día y cada momento puede ser el último momento o el tiempo final. Y Jesús, el Señor, profetizó sobre los últimos días, precisamente hablando en este sentido. Mateo capítulo 24, versículos del 8 al 12 va a ser nuestra lectura del día de hoy. Mateo 24, del 8 al 12 dice lo siguiente: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es, mis hermanos, la palabra de Dios. Hoy podemos ver que la maldad ha aumentado de una manera muy, muy peligrosa. Y ha aumentado la maldad de una manera muy, muy apocalíptica también. El amor de muchos es una realidad que se está enfriando de manera peligrosa también. Y parte de estas señales que acabo de leer, estas señales les fueron dadas a los apóstoles, pero se referían a los últimos días de su vida. Pero también es una doble profecía que se refiere a estos tiempos antes de su venida. Pues también Pablo nos habla de ello en una de sus cartas, en segunda carta de Timoteo capítulo 3, nos dice algo muy importante. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, es importante que entendamos, hermanos, que en el capítulo 3, pero en versículo 1 y 2, está tomando palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. Dice Timoteo 3: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y si esto bien hubiera podido ser nuestra lectura de introducción, quise irme a Mateo 24 porque tocan el mismo tema en diferentes periodos de la historia. Y si recordarás, el domingo anterior vimos precisamente algo de la historia que hoy vamos a recordar un poquito. Lamentablemente, lo que acabamos de ver en Timoteo, estas personas pudieron estar incluso sentándote a tu lado en la iglesia y tener la apariencia de piedad. Y no lo sabíamos. Y es algo muy lamentable, pero es una realidad. La Biblia nos dice que cuando veamos estas señales, el regreso de Jesús es inminente. Por eso me quise ir a Mateo 24, mis amados hermanos. Porque si empezamos en Mateo 24, ya sabemos lo que hay versículos anteriores, donde dice que habrá guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos y ya nos ha quedado bastante claro que ya está sucediendo de una manera muy, muy evidente. Pero quise brincarme para encontrar estos pasajes del 8 al 12, porque es precisamente lo que ahorita lo que se está viendo es a raíz de esta pandemia, es lo que está arrojando esta situación pandémica en todo el mundo. Y pues son señales que tenemos que estar muy, muy al pendiente, porque el regreso de Jesús es inminente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando hablemos de estas cosas, pues antes de que esto suceda, vendrá una situación muy específica, una condición en el cristiano, o un fenómeno espiritual que se le conoce como la apostasía. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice al respecto: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que tenemos mucha tela de donde cortar. La apostasía es la negación de la fe, pero se le va a ver de diferentes maneras. Puede manifestarse la apostasía en diferentes manifestaciones. No solamente basta con negar la fe, sino también, hermanos, es el abandono del cristianismo. Es el abandono de la iglesia a la que fuiste llamado. Eso, hermanos, es una manifestación de apostasía. Y vamos a ver fenómenos de muertos con Biblias. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, muertos con Biblias se refiere a que son personas que han vivido y viven engañadas creyendo que nacieron de nuevo, pero siguen estando muertos espiritualmente hablando. Siguen pensando que son salvos porque cargan consigo sus Biblias. Pero eso no es evidencia de haber nacido de nuevo. Y cuando venga estas situaciones que vamos a ver a continuación, cuando venga que el Señor va a limpiar su iglesia, va a exigir una santidad, bueno, se va a evidenciar precisamente la apostasía. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Así que esto debe despertarlos y hacerlos volver al camino, hacerlos volver al redil, pero de una manera definitiva, porque el tiempo, mis amados hermanos, se acaba. Y en cualquier momento, Cristo viene por su iglesia. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Aún
¿quieres bajarte de la barca? Oseas nos dice en su carta en el Antiguo Testamento, en su libro, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, pero viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios aumenta el conocimiento y por ende aumenta la fe. Así que si tú no quieres estar en la condición de lo que Oseas dice, debes de tener el conocimiento de todo esto que está por venirse y que la pandemia lo está evidenciando. Sin más ni más, vamos a pasar directamente a lo que se viene. Veíamos, hermanos, que nuestro gobierno nos está llamando ahora a vivir bajo una nueva normalidad. Y se va a basar en conforme a los contagios contabilizados allá en las situaciones en el sector salud, van a manejar colores en el semáforo. Y todos tenemos que adaptarnos a esa nueva manera de vivir. Pero llama la atención que prácticamente en todo el mundo se está llamando a la población a integrarse a sus actividades cotidianas, pero en base a la nueva normalidad. Suena muy parecido como a un nuevo orden, ¿no te parece? Así que vamos a entrar de lleno precisamente. Desde la Torre de Babel, siempre ha existido el deseo humano de establecer un gobierno mundial, un gobierno en el que todas las decisiones sean tomadas por un solo gobierno, por un solo hombre. El impulso para un gobierno mundial ha aumentado desde esta pandemia del COVID-19 de una manera asombrosa y la subsiguiente catástrofe económica. Claramente, Dios no quería que el hombre tuviera un gobierno mundial. Y eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 11, cómo Dios dispersó a la humanidad cuando ellos quisieron establecer un gobierno mundial donde excluían a Dios. Pero un gobierno mundial siempre ha sido popular y deseado por los liberales, los globalistas y los extremistas de izquierda. Y esta agenda está siendo impulsada hoy en día por organizaciones de alto rango. Una organización donde están todas las Naciones Unidas, otra organización donde se toman todas las decisiones de salud y también una unión de todos los países europeos. Y para ver un gobierno mundial, nos tendríamos que hacer una pregunta. Bueno, ¿un gobierno mundial no resolvería eso todos nuestros problemas diarios? La respuesta es no, mi amado hermano, pues eso solo sería el comienzo de nuestros problemas. Cosa que ya lamentablemente se está cocinando y se le conoce como el nuevo orden mundial, la nueva normalidad. Se parece mucho, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero tenemos que entender cómo es esta situación, cómo es que vamos a aprender o ver lo que vamos a vivir para estar muy prevenidos, porque la situación es una realidad ya vista y evidente por todas las situaciones. Vamos a tocar el tema con delicadeza, mis amados hermanos. Quiero hacer un llamado atentamente a todos a que esto no lo tomen como un amarillismo, no lo tomen como un sensacionalismo y que no se aboquen a ir a buscar en el YouTube, en las redes sociales, todo lo referente al tema, porque no es el propósito de esta enseñanza, sino el propósito, mi amado hermano, es que conozcas lo que se viene para la iglesia a raíz de todos esos movimientos y que tú estés preparado, porque mientras el mundo vive pensando y ocupándose en esas cosas, en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo viene.
Y mi amado hermano, tienes que estar preparado para cuando eso suceda. El propósito de esto es eso, mi hermano, que te entretengas en las cosas del Señor y que aprendas estas situaciones para que tengas el conocimiento necesario para que sepas cómo actuar en caso de que esto ya se venga a nuestro país. Así que bueno, mis amados hermanos, este tema lleva por título Transitando a lo Nuevo. Transitando a lo nuevo. Así que vamos a estar muy al pendiente de todo lo nuevo, empezando por vivir la nueva normalidad. Bienvenidos al nuevo orden mundial. La gente no ha entendido que esta pandemia, y escuchaste bien, no me equivoqué, pandemia, porque es un plan, está diseñada para durar cierto tiempo hasta arruinar a los países, sembrar el suficiente pánico y causar la miseria y la ruina de la mayoría, para que todos estos países acepten y ordenen una cura donde se sometan a un gobierno mundial, inicialmente por esta organización mundial, donde están todos los países inscritos. Y esta situación promete manejar la actual pandemia y los virus venideros. Digo, mi amado hermano, porque si tú creías que el COVID-19 era el único virus con el que se va a batallar, claro que no, mi hermano, aún hay virus que se vienen más adelante. Así que hay que estar atentos. Y por supuesto, la economía, que es algo clave para que se lleve a cabo este orden mundial. Y por ser la única salvación para sacar a todos los países de la crisis y la ruina que dejará la cuarentena en el mundo. Así que vamos a ir viendo, mis amados hermanos, todas estas situaciones donde están plasmadas en la Biblia. No podemos tomar las cosas como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta. Pero hay indicios y probablemente pudieran ser cosas que están ya en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, versículo 3, algo que tiene que ver con esto. Dice la palabra de Dios: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, aquí podemos estar siendo testigos, leyendo la palabra de Dios en el Apocalipsis, donde posiblemente esta situación económica que va a venir sobre todo el mundo sea la herida mortal de lo que está hablando Apocalipsis 13. Ya estamos hablando más adelante, pero hermanos, esto es lo que está por suceder y se está cocinando, porque la pandemia es precisamente llegar hasta ese punto, pero tienen que hacer las cosas con un plan, con una agenda, para que nada se les interponga. Después de esto vendrá el reseteo de la economía para dar inicio a un nuevo sistema económico y al nuevo gobierno que pudiera ser ya el mundial, porque se dieron cuenta que el actual sistema es insostenible y le quedan pocos días de vida. Y pues hermanos, esto es lo que sigue después de la pandemia.
Muchas personas que van a ser testigos de esas cosas, bueno, pues se van a dar cuenta también que va a haber un movimiento o un sistema que muchos desde ahora están llamando como un chip de nanotecnología, que puede controlar la actividad cerebral, el sistema nervioso y el sistema endocrino, entre otros. Y esto no es teoría, es tecnología ya existente y ya está patentada. Incluso está diseñada para minar una moneda digital con los organismos de las personas que tengan implantado este sistema en su vida. Así que vamos a ver ahora una nueva economía, una sola moneda mundial. Y van a empondrar esa única moneda digital junto con este chip que no sabemos qué realidad que es, si sea un chip como tal, si va a ser un código de barras, va a ser un PIN o algo. Aún, hermanos, todavía no está claro eso, pero que ya está patentado. Y esto va a ser centralizado, o sea, solo controlado por un solo banco central, un banco mundial. Y esa moneda solo funcionará con este sistema electrónico. Todo estará controlado por una supercomputadora cuántica que se le conoce, como creen mis amados hermanos, se le conoce como la gran bestia. Y esta se encuentra en un país europeo, por cierto, y va a funcionar y va a ser capaz de controlar todas estas cosas, los millones de personas, gracias a la velocidad de el nombrado 5G. Y una red de satélites que ya está en el cielo funcionando para llevar a cabo esas situaciones. Todo lo que digan, todo lo que hagan las personas estará monitoreado por el sistema. Y de aquí, mis amados hermanos, vamos a pasar qué es lo que le va a dar entrada para que tenga una aceptación. Y precisamente, pues vamos a ver que todas esas cosas que tienen que ver con un solo sistema, un solo gobierno, una sola moneda. Bueno, hermanos, pues estamos hablando también de que vamos a ver en un futuro no muy lejano, ni a mediados, hermanos, ni a mediados tiempos. Posiblemente sea en muy poco tiempo cuando empecemos a ver la única religión en el mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, mis amados hermanos, el líder de la Iglesia Católica declarará la religión unificada, única para todo el mundo. Y esta religión se le conoce como el Crislam. ¿De dónde salió esta palabra? ¿De dónde salió este nombre? Bueno, hermanos, ¿qué es el Crislam? Tenemos que entender primeramente que es una palabra compuesta. El Crislam trata de enfocarse en una conexión entre la Biblia y el Corán, la unificación de católicos cristianos, judíos y musulmanes. En un intento de mezclar estas tres religiones, el Crislam mismo se ha convertido en una suerte de una nueva religión. Algunas iglesias se han unido a otras colocando el Corán junto a la Biblia en los cultos de sus iglesias. Luego se hace una lectura de ambos libros, reconociendo a ambos como libros santos. Y en la Biblia, hermanos, esto se le conoce como el ecumenismo. Ahora, la palabra ecumenismo, pues no viene en la Biblia, ¿verdad? Como tal no viene en la Biblia, pero sí, hermanos, viene con el nombre de la Babilonia. Y ahí, hermanos, en Apocalipsis 16 y 17 nos habla ampliamente de todo lo que tiene que ver con la Babilonia global. Esta extraña propuesta del Crislam, en realidad, mis hermanos, no es algo de ayer.
Ya tiene algunos años, comenzó en Nigeria allá por la década de los 80s. Samsudeen Saka, un pastor evangélico en Lagos, comenzó en sus servicios a colocar aquellos elementos del Islam que tuvieran coincidencia con el cristianismo. Desde ese momento es normal que en los servicios de la iglesia de Saka se empiece con un rezo del Corán y después con las cosas de los cristianos. Y es algo que no es agradable delante de Dios. El concepto esencial que usa de base el Islam es que expresa que el cristianismo y el Islam son compatibles. Y sus adeptos aseguran que se puede ser un cristiano y un musulmán al mismo tiempo, lo cual es totalmente una anatema, como lo dice en la Biblia. Que Islam no es una religión real de sí mismo, sino una difuminación de las diferencias y distinciones entre el cristianismo y el Islam. Lamentablemente, hermanos, pues aquí está embarrado el nombre del cristianismo. Pero el cristianismo real, el cristianismo que nosotros practicamos, no tiene nada que ver con el cristianismo que se va a unir a esta nueva religión. Y con esto, hermanos, no dudo que algunas iglesias cristianas también se unan y se terminan uniendo. De hecho, está profetizado en la Biblia, en Mateo 24. Y mismo el Señor dice que muchos de los escogidos van a ser engañados. Así que tenemos que tener cuidado. Ahora, es interesante observar que al Vaticano le representan unos 1,000 millones de católicos en todo el mundo. Interesante que el Islam también cuenta con unos 1,000 millones de musulmanes en todo el mundo. Y hoy han comenzado a unir fuerzas. El Islam está tomando mucha fuerza en los Estados Unidos y en el mundo occidental. Y según algunos estudiosos, la tendencia peligrosa del Islam cumple la profecía bíblica y amenaza con destruir al cristianismo real. Y el objetivo de este nuevo orden mundial es reemplazar el cristianismo de la Biblia con el monstruo de dos cabezas del Islam. Católicos y musulmanes, o sea, hermanos, el ecumenismo. Y es importante porque este Islam ya cuenta con un templo que se le conoce como la casa de uno. Fíjense qué interesantes nombres les ponen a estas cosas. Estamos hablando de un nuevo orden mundial, una nueva religión, una sola religión, una sola moneda. Y al templo del Islam le ponen la casa de uno. Y esta casa de uno se encuentra nada más ni nada menos que en Berlín, Alemania. El lugar escogido para construir el primer templo del Islam para una sola religión mundial. Lo llaman la casa de uno. Y es que Berlín, o las personas de Berlín, piensan que están haciendo historia religiosa como los musulmanes, judíos y cristianos unan sus manos para construir un lugar donde ellos puedan adorar. La casa de uno, como la llaman, será una sinagoga, una iglesia y una mezquita bajo un mismo techo. El simbolismo es de llamar la atención. Pues Berlín, ¿o por qué Berlín? Bueno, hermanos, pues Berlín es la ciudad donde se planeó el sufrimiento judío. Nada más ni nada menos. Francisco Bergoglio, ¿tú sabes quién es? Dijo, y vean lo que dijo, mi hermanos. Juntos podemos lograr una era sin precedentes en materia de paz. Y todo lo que necesitamos es el respeto a las demás creencias. Podemos lograr cosas milagrosas mediante la fusión de nuestra fe. Ya no tendremos que sacrificar a nuestros vecinos por las diferencias o referencias de sus dioses. Pues Jesucristo, Alá,
Mahoma y Jehová solo son nombres utilizados para identificar una entidad que claramente es la misma persona. Totalmente, hermanos, una blasfemia. Se les olvidó lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5, donde dice: oye Israel, Jehová uno es. Y estas personas dicen que estos dioses, con D minúscula, excluyendo por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, que es la misma persona, lo cual es totalmente un anatema total, lo cual, hermanos, es totalmente reprobable. Y estas, las tres principales religiones bajo un mismo techo, donde lo harán, en principio adoran en compartimientos separados dentro del complejo, y luego van todos juntos a encontrarse en el lugar de unidad. Por eso se le conoce como la casa de uno. El que tiene sabiduría, entienda. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? El ecumenismo en todo su esplendor. Y el ecumenismo, hermanos, es igual a anatema. ¿Y qué es el anatema? Bueno, mis hermanos, el anatema es totalmente una herejía satánica. Así que mucho cuidado con todo eso que estamos viendo. Ahora, pues hermanos, pues todo esto, ¿por qué lo tenemos que ver? Porque ya se está cocinando. Ese es el preámbulo. Y vean, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo: esto solamente es el principio de dolores. Ya vimos terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, y lo peor sigue. Ya no se refiere que lo peor es en cuanto a eventos geográficos o geofísicos, sino que ya tienen que ver directamente con las personas. Y fíjense, hermanos, dice todos estos principios de dolores. Dice: y entonces, cuando pasen estas cosas, dice, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si te das cuenta, hermanos, el Señor primero pone los eventos geofísicos y después pone lo peor, que ya son referente a las personas. Y hoy en día, hermano, tú no me dejarás negar que la maldad se ha multiplicado de una manera increíble, de una manera insoportable. Y si recordamos Génesis, hermanos, Génesis 6, lo que el Señor le detonó en querer raer a toda la humanidad fue que la maldad de los hombres fue tanta que el Señor se hartó de la humanidad. Y estamos viendo la repetición de la historia, hermano. Se ha multiplicado la maldad, y debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso, hermanos, da lugar a la apostasía, a la negación de ser cristiano, a la negación de tu fe, el abandono de la iglesia, el abandono del cristianismo, hermanos, son manifestaciones de el amor enfriado, de un amor frío que ya no va a volver a arder con esa pasión, con ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas cosas, hermanos, son cosas que se van a estar viendo antes del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vimos que este señor Bergoglio va a dar fin a la Iglesia Católica y va a declarar la religión unificada. Este liderazgo se lo entregará a esa nueva religión, a un líder que posiblemente, lo leímos en Apocalipsis 13, sea el anhelado anticristo de los satanistas, el cuerpo físico de Satán en la tierra, y posiblemente sea el presidente del mundo entero. Aprobarán en forma obligatoria y mundial esta religión. Ahora, ¿qué más está encaminando esta situación? Bueno, hermanos, esta pandemia tiene un propósito detrás.
Y hay que ser muy cuidadosos, pero no podemos negar la verdad, porque eso también ya se está viendo. Todo esto, hermanos, que se está viviendo mientras la gente está confinada, que la palabra confinada tenemos que entender que si vamos al diccionario, la palabra confinada no es algo correcto para nosotros, porque esa palabra de confinar se utiliza para los delincuentes, que se les confina en una cárcel, que se los confina en un cierto lugar. Y el que nos digan ustedes están confinados, hermanos, pues hay que tener mucho cuidado. No es justo que nos tengan de esa manera. Pero ¿qué está sucediendo atrás? Precisamente mientras estamos confinados o guardados en nuestra casa. Bueno, hermanos, el mundo entero, a través de estas organizaciones y de todo lo que se está cocinando atrás, están aprobando leyes que atentan contra la santidad de la familia, la institución divina de Dios en la tierra. Están aprobando en forma de una manera satánica la educación. Y si te acuerdas, el domingo pasado te dije que la manera en que el anticristo está obrando en estos momentos a través de sus títeres es en la educación. ¿La educación de qué? La ideología de género, por ejemplo, en todas las escuelas y colegios del mundo. El Estado va a pagar asociaciones de LGTB y pedófilos para que dicten la ideología de género en todas las escuelas, colegios, guarderías y medios de comunicación masivos. Se programarán a todos los niños para volverse hipersexualizados desde las guarderías, y se va a dar lugar a un movimiento que ya se empieza a escuchar con mucha fuerza, y este movimiento se le llama como MAP, M-A-P, MAP. ¿Y qué es el MAP? El MAP, bueno, hermanos, hay un tema que ha estado surgiendo en estos últimos años y ahora está saliendo más a la luz. Este movimiento MAP, que significa Minor Attracted Person, que quiere decir, por sus siglas en inglés, persona atraída por un menor. Este movimiento social lo que pide y reclama es que sean considerados parte de la comunidad LGTB o LGBT, para que sus derechos sean validados junto con esta organización. Pero muchos nos vamos a preguntar, ¿de qué derechos están hablando? Primero que todo, MAP es un movimiento pedófilo, pues quieren normalizar las relaciones amorosas de gente mayor con niños. También las relaciones sexuales con estos, y que se vea normal el hecho de que una persona acepte libremente ser un pedófilo sin ser criticado. Así como hoy estas personas que son homosexuales buscan exactamente que se les vea de una manera normal y se les incluya en todo ámbito social sin temor a ser criticados o juzgados o excluidos. Y estas personas están utilizando ese movimiento para que sus derechos pedófilos sean aceptados dentro del sistema o de la comunidad LGBT. Totalmente inaceptable y tristísimo. ¿De qué quieren ser aceptados estas personas siendo tan peligroso? Si bien uno tiene libertad de expresión, no se puede uno meter eso como una excusa para afectar a terceros, en este caso con los niños, quienes no pueden consentir una relación afectiva, pues no están preparados. Los peligros detrás del movimiento MAP son algunos que ya conocemos, como la legalización de la pornografía infantil. Detrás de esta pandemia, hermanos, es lo que se está aprobando por detrás de esta situación, mientras tú solamente estás perdiendo el tiempo, ocupado todo el día, viendo COVID-19 en la mañana, COVID-19 en la tarde y COVID-19 en la noche.
metiéndote temor para que no puedas voltear hacia otros lugares, mientras atrás se está legalizando la pornografía infantil, la legalización del matrimonio entre un menor y una persona mayor, abusos sexuales excusados por estar dentro de una relación consentida y la aceptación de la pederastia. Totalmente, hermanos, inaceptable, en contra total de la santidad de Dios, entre otras cosas que se están aprobando. También, mis amados hermanos, lo que se está aprobando es que detrás de esta situación, la organización que ya les mencioné, acaba de declarar, hermanos, que quien atenta a los derechos humanos de estos movimientos llamados EMAP o LGBT son los cristianos, porque los cristianos atentamos contra sus derechos humanos. Y eso se está probando detrás de esta pandemia. Esto no está nada bien, normalizar este tipo de conductas destructivas para nuestros niños. Atenta contra la santidad del matrimonio. Para tener una relación afectiva, una relación sexual, debe de haber consentimiento. Y en este tema se habla de niños, los cuales simplemente no pueden consentirlo, no están preparados ni mental ni físicamente, aunque el menor diga lo contrario. Todo esto puede resultar en un trauma a lo largo del tiempo. Y estas personas pedófilas llamados MAP se identifican entre ellos con la bandera misma que se encuentra pues ya circulando en redes sociales. La historia: Nerón fue el primer emperador romano que se casó con otro hombre públicamente. Y no es coincidencia que este es bien conocido en la historia de la iglesia primitiva como un tipo del anticristo por su despiadada y brutal persecución contra los cristianos. Después le siguieron los emperadores Heliogábalo, que públicamente se casó 2 veces vestido de mujer. Luego Trajano, que se parcializó más en la práctica pederastia, y después su sucesor Adriano, haciendo lo mismo, y mejor le paramos, hermanos, porque el tiempo se nos va. Pero es importantísimo ver, hermanos, cómo los emperadores romanos homosexuales dirigieron una persecución con razones muy obvias, encarnizada en contra de los cristianos, porque les estorbaban para sus planes, como lo que estamos viendo, hermanos. Así que es importante que no aceptemos esas situaciones, que no lo veamos, hermanos, como algo normal, como algo que es parte de esto, porque así no es, hermanos. Las profecías de Daniel de Daniel están respaldadas por la historia y profesadas unánimemente por los eruditos de que el imperio de Roma representa las piernas de hierro. Daniel 7 del 1 al 8, en la estatua mostrada a Nabucodonosor sobre los reinos dominantes del futuro, de estos tiempos. Y no es casualidad, mis hermanos, que el último reino antes del reino de Jesucristo es una mezcla de hierro con barro cocido, es decir, el resurgimiento del imperio romano aliado con 10 líderes mundiales que le entregarán su reino y le obedecerán. El resurgimiento significa la repetición de un patrón. Y si recuerdas, el domingo pasado vimos cómo siempre el imperio romano está metido en las cosas de Dios. Y esta vez no va a ser la excepción. La única diferencia en este patrón es que ya aprendieron que con violencia y torturas no pueden imponerse. Pero con la publicidad y educación pueden modificar sutilmente las mentes y por ende las vidas y destino de toda sociedad. Y cuando el cerebro de una persona es más, cuando el cerebro de una persona es más vulnerable, pues cuando es niño, ¿verdad? La mente de un niño es como una esponja que absorbe todo. Es como arcilla fresca donde cada cosa va dejando sus huellas. Y si nosotros como iglesia predicamos
abiertamente contra el pecado, contra estos movimientos LGTBs, contra el MAP y todas esas cosas que se están atrás planeando. Bueno, hermanos, se nos va a acusar de estar intentando forzar a la gente a creer algo contrario a ellos. Pero ellos no están forzando a los niños y a la sociedad en general mediante un bombardeo incesante de publicidad para que estos movimientos sean aceptados y que esta aberración se vea como algo normal. Iglesia, despierta, discierne los tiempos, y si dices ser cristiano y te molesta que se predique contra este tema, hermanos, te invito a que te examines a ti mismo y que mires por ti mismo en dónde está tu corazón. No sea que seas juzgado con el mundo. Y esto es lamentable. Así que, hermanos, pues todas estas situaciones estamos viviendo que a raíz de que se enfrió el amor, todas estas cosas se están viendo como algo normal. Vemos a nuestros niños cada vez más familiarizados con estos temas homosexuales y podemos ver que en algunas novelas, en algunas caricaturas, muy inocentemente se bombardean a nuestros niños, que el niño se enamora de un adulto. ¡Ay, qué ternurita, qué bonito! Pues, hermano, ¿te das cuenta que le están bombardeando en la cabeza a tu hijo o a tu hija? Pon mucha atención en lo que lo dejas ver. Y los jóvenes no se quedan atrás. En las películas de sus superhéroes favoritos se van a empezar a ver películas con referentes donde los superhéroes van a ser homosexuales. Van a pertenecer a estos grupos y los van a defender públicamente en esas películas que tanto les gusta ver a los jóvenes. Se está trabajando muy duro en estos jóvenes y en estos niños. Y todo eso, hermanos, pues es toda la situación que se viene y que se está viviendo. Así que todo esto, hermanos, tiene un trasfondo satánico. Aprobarán la pederastia tarde que temprano, el incesto consentido, sin límite de edad, y nadie podrá impedir que un adulto tenga sexo con niños mientras sea sexo consentido, o sea, no obligado. Y de hecho, hermanos, ya existe en Francia una ley similar, porque estas personas ya están cansadas de que les prohíban su afición a la pederastia y al incesto. Todo, hermanos, se va a empezar a privatizar. Quiero que sepas, mi amado hermano, que incluso el agua y el sol van a ser privatizados. Porque ni siquiera se va a poder utilizar la energía solar sin pagar un impuesto. ¿Creías tú que con los impuestos que pagas ya te es suficiente, hermano? Deja que nos empiezan a cobrar impuestos por el sol. Por utilizar energía solar, me refiero, por supuesto. Así que todo va a ser corporativo. La policía, las cárceles, todo va a ser privado. Hasta el gobierno va a ser privado, porque será una corporatocracia total. Y la vigilancia será total, 24/7. No habrá privacidad. El gobierno sabrá hasta cuántos pasos caminas cada día y cuántas palpitaciones produce tu corazón. Y de hecho, algunos dispositivos más avanzados ya traen esta aplicación gratis. Pero todo eso de gratis es entre comillas, porque para poder acceder a este tipo de aplicaciones gratis, tienes que dar totalmente todos tus datos, mi amado hermano. Tu nombre, tu dirección, tu teléfono, y ya te tienen controlado. Como cualquier red social, ¿verdad? Así que ten mucho cuidado. Quien no se adapte a estos nuevos sistemas, será declarado peligroso para la seguridad. Y bajo este sistema electrónico que va a suplir la economía mundial, ya no podrá comprar ni vender nada. Y con el tiempo será considerado como un criminal, como un terrorista. Y la única forma de sobrevivir sin ese sistema es viviendo en los bosques, a la antigua, selvas y montañas muy lejos de las ciudades. Hermanos, ese es el nuevo orden mundial. Eso es lo que nos espera y desde ahorita estamos encaminados, transitando a la nueva normalidad. Abre tus ojos, hermano. Abre tus ojos, abre tu mente. La profecía de Apocalipsis
Para terminar, dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de la espada, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, y cuente 666. Uno de los pasajes que más llama la atención del Apocalipsis: ¿qué será? ¿Qué será esta señal? Pudiera ser uno y lo otro de lo que ya mencionamos, pero hermano, lo que quiero que entiendas es que en esta nueva normalidad nos están educando para que cuando se llegue ese tiempo, la gente lo vea como algo normal, algo cotidiano. Dice la Biblia que esta señal va a ser dada en la frente o en la mano derecha. Cuando tú vas a un centro comercial, dime, hermano, ¿dónde es donde te leen la temperatura para que, según ellos, no tengas el COVID-19? En la frente, ¿verdad? ¿Te das dando cuenta cómo están educando a las personas? El cubrebocas, ¿qué función tiene? Protección. Bueno, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? A veces dicen que sí, a veces dicen que no es eficiente, que bla, 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 bla. Pero el cubrebocas, hermanos, precisamente su propósito es eso: cubrir la boca. En otras palabras, mantenerte callado. Mantener la boca cerrada en contra del sistema. Y con esto no te estoy diciendo que te lo quites y que salgas a todos lados sin tu cubrebocas. No, hermano, protégete, cúbrete. Solamente lo que quiero yo es abrirte el entendimiento, porque estamos transitando a algo nuevo y tienes que aprender a vivir de una manera espiritual para enfrentar estas cosas que se vienen, y estés atento. Así que, mis amados hermanos, hay mucha tela de donde cortar, muchos temas. Sé que algunos van a quedar hasta por ahí, algunos inconclusos, pero afortunadamente el domingo que viene ya nos vamos a poder congregar presencialmente y vamos a estar hablando de los mismos temas. Vamos a entrar de fondo en lo que es la apostasía y todo lo que trae detrás, todas las manifestaciones que se vienen, los fenómenos que vamos a ver, tanto físicos como espirituales, y vamos a ver cómo Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Así que, mi amado hermano, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para quedarnos en las manos de Dios todo lo que resta de este día y toda la semana. Padre mío que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has mostrado, nos has abierto los ojos de una manera increíble. Hay cosas que nosotros solo habíamos escuchado de oídas, pero hoy, mi Dios, ya no solo lo tenemos que escuchar, porque ya lo podemos ver. Incluso ya lo estamos sufriendo, mi Dios, lo cual nos llena de una mezcla de gozo, de saber que tu regreso está cerca, Padre, pero también nos da temor por todo lo que vayamos a padecer antes de que venga, Señor. Por lo cual te pedimos, en el nombre bendito de Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que seas con cada uno de nosotros, Padre, que salves a aquellas personas que están sin Cristo, y si hay alguna persona que tiene necesidad de ti,
Señor, ábrele las puertas para que venga a nosotros, porque escrito está en tu palabra que es tu voluntad que todos sean salvos y que todos vengan a ese conocimiento que hoy se les ha compartido. Te pido que obres en sus vidas, Señor, que permitas que todos nos podamos reunir el próximo domingo para alabarte, para exaltarte como solamente tú eres digno, mi Señor. Te pido pues, Padre eterno, que bendigas lo que resta de este día y que nos permitas disfrutar de la comida con todos nuestros familiares, donde el centro de cada charla no sea el COVID-19, sino sea las preciosísimas promesas que tenemos los cristianos, los que hemos confiado en ti, de que el día que venga, Señor, nos iremos contigo. Gracias, mi Señor, por esa gran promesa, y bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo te doy las gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Esperen indicaciones en el grupo de la iglesia. El próximo domingo, mis amados hermanos, nos podemos congregar. Dios los bendiga y tengan una excelente tarde con el Señor.